Bueno, pues darles las gracias por su asistencia y bienvenidos a una sesión más de este seminario de fomento a la investigación que preside el doctor Luis Martín Sánchez Adame. Como siempre, Luis, darte las gracias por todo este esfuerzo y también agradecer a su equipo de trabajo que lo acompaña en la gestión de este proyecto. Quiero decirles, a lo mejor ustedes como comunidad de diseño no se enteran de muchas cosas, pero esto es un esfuerzo muy importante para el programa de diseño gráfico, porque hasta hace unos años, meses, no teníamos realmente un programa de fomento a la investigación con ustedes. Teníamos profesores de tiempo completo, pero no había ningún esfuerzo encaminado a que ustedes tuvieran como esta semillita, esta iniciativa de aproximarse a la investigación. Y tuve la fortuna que cuando tomé la jefatura del programa, me encontré con un equipo de trabajo maravilloso que ya estaba, pero aparte yo digo que la vida me quiere tanto que incorpora nuevas presencias a mi vida. Entonces no solamente ya tenía investigadores jóvenes que eran como mi materia prima para echar a andar este proyecto, sino que llegaron el doctor Oscar, llegó la doctora Anabel, esto es como el INSS, doctor. Ya te contaba con la doctora Norma Mayén, ya teníamos al doctor Luis Martín en la planta docente, y han resultado ser un equipo de trabajo maravilloso, que no solo han logrado una sinergia muy buena, que eso es como un aspecto fundamental, ¿no? Cuando puedes generar vínculos para crear algo positivo. Entonces, generó un equipo de trabajo muy bueno, que ha dado muy buenos resultados, y que yo creo que tiene como todos esos atributos y cualidades para sembrar algo positivo en ustedes. Más allá del conocimiento, y es algo que me gusta mucho enfatizar en mis participaciones, porque conocimiento han adquirido muchísimo, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, o sí, pero del día uno que entraron siendo unos polluelos que no sabían nada de diseño, o bueno, dábamos por hecho que no sabían mucho de diseño, ahora han adquirido muchísimos conocimientos que se están consolidando, pero lo más importante es que han tenido grandes presencias y ejemplos en su vida, tienen maestros espectaculares. Entonces aprender de estas trayectorias, de estos ejemplos de vida, también es muy importante cuando uno se está formando. Te da esta visión, es decir, yo un día, por ejemplo, yo siempre digo que yo un día quiero ser como él. Sé que no tengo esa mente brillante que él tiene, pero es mi top, ¿no? Entonces, sí, pues ponernos esas metas, decir, wow, aquí hay gente tan inteligente, tan brillante, tan importante, que yo un día quiero llegar a ser como él. Y bueno, este seminario es como un primer ejercicio, pero ha sido un primer ejercicio muy exitoso. Agradecer al maestro Luis Manuel Arreguín Toral, porque siempre el dar tu tiempo es un acto de generosidad, eso no hay que tenerlo claro. Cuando alguien lo invitas y te dice sí voy, sí hago, sí pongo, lo que te está donando es su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, y es un acto de generosidad muy importante. Yo les pido un aplauso para nuestro ponente. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra al doctor Luis Martín para la lectura de la semblanza del maestro, yo sí quiero platicarles algunas cosas, porque me encantó el tema de la plática cuando lo vi, porque les van a hablar un poco de esta aproximación o de esta incidencia que tiene el diseño en la investigación. Y bueno, yo se los puedo contar de primera mano porque yo soy divulgadora de la ciencia. Entonces, antes de ser jefa de programa, y ni modo, les va a tocar echarse el cuento. Había una vez, antes de ser jefa de programa, yo colaboraba en el posgrado aquí de la facultad y hacía algo muy curioso, que era coordinar la parte de comunicación de los proyectos de investigación. ¿Pero de quién creen? De ingeniería. Y por supuesto no soy ingeniera, soy diseñadora gráfica. Entonces, de pronto me dan un profesor investigador, que es la máxima categoría que tenemos aquí en la universidad, y me dan 13 investigadores y me dicen, ayúdales. Y ninguno era de mi disciplina, de mi área de conocimiento. Sociólogos, historiadores, gente de derecho, ingeniería civil, geotecnia, geología, ciencias políticas. Era una ensalada, una miscelánea de todo. Y entonces, de pronto yo me sentí chiquita
Y dije, pero ¿cómo los voy a ayudar? Los expertos son ellos, los que abordan, y aparte en temas que también no había tocado en mi vida, ¿no? Una cuestión de geoparques y geopatrimonio, el primer proyecto. Después me incorporé a uno de recursos hídricos y cuencas, que acabamos de tener el congreso. Pero lo que puedo decir con orgullo, y me fui dando cuenta con el tiempo, es que somos una gran herramienta de la investigación. Lo primero que tuve que hacer fue formarme. O sea, si tú quieres participar de algo, te tienes que documentar, te tienes que empapar de esos temas, ¿no? Entonces ahí me tienen a mí leyendo de geoparques y geopatrimonio, de recursos hídricos, hasta que casi me volví experta. Y tomé un diplomado aquí en la UNAM para poder certificarme como divulgadora de la ciencia. Y hay un área de lo que antes era CONACYT, que no me puedo aprender sus siglas nuevas, para que se las cambian, que se llama PRONACES. Eso quiere decir Programas Nacionales Estratégicos. Y ahí hay algo que se llama PRONAI y el ENI, el Ecosistema Nacional Informático. Dentro de toda esta estructura que tiene el ya no CONACYT, que no me voy a acordar cómo se llama, les pide a los investigadores sí que hagan lo que hacen de manera habitual los investigadores, que es publicar, escribir, por supuesto, investigar. Pero lo más interesante que yo descubrí en esa etapa de mi trabajo era que ya no solo se hablaba de divulgación de la ciencia. La divulgación es cuando se hace entre pares, o sea, por ejemplo, si hacemos un seminario y encerramos un grupo de doctores que hablan de lo mismo, eso es divulgación. Hay una horizontalidad, todos dominan el tema, tienen una opinión sobre el mismo, pero no sale de ahí, ¿no? Entonces, en México, en cuestión de divulgación de la ciencia, no había problema, porque hacían seminarios, coloquios, congresos, mesas de diálogo, bueno, todas las estructuras conversatorios que conocemos para que ellos se puedan poner a trabajar, pero no bajaba a otros niveles. Y hay dos niveles que están resultando muy importantes en cuestión de investigación, que son la difusión y la comunicación de la ciencia y el conocimiento. Entonces, dentro de esta estructura, a los investigadores ya les piden divulgar, difundir y comunicar eso que están investigando, pero lo más importante es cómo ese conocimiento, esa investigación que están desarrollando impacta en la sociedad. O sea, cómo podemos vivir la ciencia de manera cotidiana y cómo la sociedad en general se puede aproximar a la ciencia. Eso, hagan de cuenta que a mí me voló la mente. Y después, siguiendo en este trabajo y siguiendo formándome, porque la formación es continua y permanente, muchachos, resulta que en CONACYT ahora les piden algo que se llaman productos y acciones de retribución social, es decir, cómo van a hacer esa difusión y esa comunicación de eso que están investigando y descubriendo. Y ahí el diseño gráfico tiene todo un campo de acción. Infografías, videos, podcasts. Entonces empezamos con este grupo de trabajo de investigadores a trabajar cosas que nunca habían hecho. O sea, me decían, es que yo he publicado 700 libros, pero no tenía ni una infografía en su haber. Les hicimos infografías, les digo videos, pero como hay que bajarlo a todos los niveles, porque la ciencia del conocimiento debe ser accesible para todos, un día llegamos y dijimos, es que no hemos tocado a las infancias. ¿Cómo estos temas de los que tú estás hablando se los podemos llevar a los niños? Y entonces, aquí en la facultad tenemos un grupo de narradoras orales, no sé si sabían eso, hay un grupo de narradoras orales maravilloso, y las pusimos a leer historias para niños que tenían que ver con temas de ciencia. E hicimos un pequeño podcast para niños que difundíamos, en las escuelas públicas aquí vecinitas de la facultad. Y tuvimos muy buena recepción. Entonces, lo que saqué yo como conclusión o como resultado de esta experiencia de varios años trabajando en esa área es que el diseño gráfico es una gran herramienta de la investigación, de la divulgación, la difusión y comunicación de la ciencia y del conocimiento, pero que también podemos aportar mucho. Yo diría, sin reserva alguna, que gran parte del éxito que se tuvo en el Congreso de la semana pasada fue gracias al diseño gráfico, porque fue un congreso
que estaba muy vestido, que tenía muchos recursos gráficos, donde les auxiliamos con todas las herramientas que nosotros dominamos, y los investigadores se sintieron de verdad en un ambiente tan cómodo, tan lúdico, que fue muy fácil que el congreso fluyera. Entonces, el aproximarlos a estos temas es para que ustedes lo vean como un campo de acción, o sea, sí que investiguen al diseño, que vean al diseño como un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer crecer a nuestra disciplina. O sea, las teorías no se pueden quedar estacionadas, no podemos decir, ay no, lo que dijo Lucius Wong hace 20,000 años sigue siendo, o sea, sí es una base, pero hay que enriquecerla. Y para eso está la universidad. Nosotros teorizamos y enriquecemos el conocimiento. Y siendo nosotros la UNAM, tenemos casi la obligación de llegar a eso, ¿no? De teorizar, enriquecer y generar conocimiento para el enriquecimiento de nuestra disciplina. Entonces, sí véanse como investigadores del diseño, pero también yo los invitaría a que exploraran este mundo de la divulgación de la ciencia. La doctora Mayen también hace poquito se acaba de certificar en un diplomado como divulgadora de la ciencia, y de verdad que hemos encontrado un mundo maravilloso que nos hace tener como un espectro más amplio de lo que el diseño puede hacer por y para la sociedad. Y bueno, sin más, sí les quería compartir esta experiencia, pues les doy la palabra al doctor Luis Martín Sánchez Adame para que nos haga favor de leer la semblanza de nuestro ponente. Muchas gracias. Yo me despido porque tengo que atender Voy a asuntos presentarles a nuestro gran ponente de hoy, que nos regaló su tiempo, como nos mencionó la profesora Ana. El maestro Luis Manuel Arreguín Toral estudió la licenciatura y maestría en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en Universum, que es maravilloso, ¿lo han visitado? Ya saben lo extraordinario que es, ¿no? El Museo de las Ciencias de la UNAM, durante 4 años, donde participó en la conceptualización de exposiciones permanentes y temporales. Ha sido docente en el nivel básico, medio, superior y superior. De 2022 a 2024 fue jefe de Departamento de Análisis de Poblaciones Específicas y jefe de modelos socioespaciales en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. De 2020 a 2022 fue parte del equipo de diseño de experiencias en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, otro maravilloso museo, como divulgador, y de 2024 a la fecha como jefe de desarrollo de proyectos y estrategias de comunicación. Actualmente estudia el doctorado en Geografía en la UNAM. Entonces, por favor, recibámoslo con un aplauso más para que dé su charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí en este espacio que, si bien no lo había visitado anteriormente, pues es parte de la universidad y siempre hacer actividades que retribuyan todo lo que la universidad te da para tu formación, tanto profesional como personal, siempre es muy satisfactorio. Entonces, muchas gracias por este espacio, por la invitación. Y bueno, espero que todas las personas que están aquí asistiendo, pues puedan llevarse alguna reflexión de esto que vamos a platicar el día de hoy. Y la titulé del concepto al gráfico porque es algo que he estado haciendo en los últimos años. Como ustedes pueden ver, mi perfil está mezclado entre ser geógrafo y ser comunicador de la ciencia, y a veces ahí lucho por definirme en quién soy, qué me gusta más. Y es muy difícil. Y al final ambos caminos me han abierto oportunidades, me han abierto las puertas y me han hecho conocer a muchas personas. En este caso, la profesora Mayen, que fue la que me invitó al seminario. Y la conocí justo en un curso sobre el diseño de experiencias para la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con algo que quise hacer porque para hablar de este tema creo que es muy importante ser cercanos a las otras personas, ¿no? O sea, la comunicación de la ciencia o la divulgación de la ciencia tiene que ver mucho con conocer a la otra persona. Entonces,
Yo estoy aprendiendo italiano en este momento. Es una de las actividades que realizo durante mis actividades cotidianas. Y bueno, hay una frase ahí que dice per romper el ghiaccio, que es para romper el hielo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a romper el hielo. Entonces, la compañera que está hasta allá atrás de lentes, ¿cómo te llamas? Yasmín. Yasmín, cuéntanos algo que, como a mí, el italiano, que es algo que a mí me está ahorita apasionando y que me está despertando la curiosidad. ¿Hay algo en este momento que te haga sentir esa pasión, ese gusto de hacerlo cotidianamente o frecuentemente? Pues, en general en el diseño, a mí me gusta, De tu vida, sí. En general, ¿qué es lo que más te está dando satisfacción ahorita hacer? Patinar, cantar, algo que puedas pensar que en tu vida te está dando esa satisfacción de hacerlo. Tejer. ¿Qué estás tejiendo? Pues figuras, personajes. Ok, perfecto. ¿Y esa actividad qué hace en ti? ¿Qué despierta en ti? Siento que me hace ser más creativa y entender la construcción me sorprende mucho la construcción de algo, de cómo algo tan simple como un hilo se puede construir en algo más grande. Ok, perfecto. ¿Cómo puedes darle un significado, ¿no?, a cada parte que usas al tejer, ¿no? Desde el hilo, desde el gancho, no sé, la aguja, no sé qué instrumentos uses, pero justamente cómo podemos transformar un recurso, una materia que es un hilo, ¿no?, que viene de alguna fibra natural o artificial y que le podemos dar forma y que podemos también incluso comunicar algo, ¿no?, a partir del producto final que haces. Muy bien. La compañera de la chamarra amarilla, ¿cómo te llamas? Me llamo Paulina. Paulina. ¿Has visitado últimamente algún museo? Sí. ¿Cuál? Hace poco fui al MUNAL. Al MUNAL. Y en cuestiones de diseño, ¿qué podrías decirnos del MUNAL? ¿Alguna reflexión que te haya despertado al ver las estrategias que usan en su diseño? Pues me gustó un poco el diseño museográfico de una exposición que apenas vimos, que es de... No, pero esa fue Bellas Artes. La otra es de... ¿Cómo se llama? Del Telégrafo. Ok. Y bueno, o sea, sí me gustó, pero siento que tiene algunas fallas, porque para empezar hay 2 entradas a la exposición. Y yo le comentaba a mis amigas que algo que no me gustó fue que no dejan claro ver cómo por dónde se empieza la exposición y por dónde termina, porque para esto nos cuentan la historia del telégrafo en orden cronológico. Y la cuestión aquí es que nosotras la iniciamos del otro lado, ¿no? Ya cuando nos estaban diciendo como lo más actual, y la terminamos ya en los primeros pasos de la clave Morse y demás. Entonces a mí eso me llamó la atención porque dije, ¿cómo afecta tanto el diseño de un espacio para que se pueda entender bien o para que la experiencia sea grata al visitante y que no sea como confuso, ¿no? Que se lleve un orden en la narrativa, si es que así se le puede llamar, de la exposición. Ok, muy bien, muchas gracias. Justo mencionó algo importante ahí, que es la narrativa. Muchas veces pensamos que al diseñar algo, ya sea diseño gráfico, diseño museográfico o incluso un diseño conceptual, vamos a poder transmitir de cierta manera ciertos mensajes. Y ya a la hora de la práctica nos damos cuenta que eso no pasó, ¿no? O que salió mejor de lo que pensábamos. O incluso el espacio físico es una limitante para desarrollar ese concepto que yo a lo mejor hice en mi mente, ¿no? Y que lo llevé a unos planos, pero ya en la realidad, por ejemplo, esto que haya 2 entradas, de pronto no la puedes clausurar, ¿no? No puedes clausurarle y decir, todo mundo va a iniciar el recorrido por esta entrada, porque así es la narrativa. Hay veces que no se puede. Entonces tienes que utilizar otras estrategias justamente para, pues, orientar al visitante de que la exposición tiene una narrativa y que la narrativa que queremos que se lleven, la esperada es esa, pero al final el visitante va a decidir, ¿no? Si sí se va al inicio y la recorre de esa forma o incluso tener un proceso distinto de pensamiento, ¿no?
veo la parte final del telégrafo y luego voy descubriendo cuál es el origen de ese producto final que yo vi, ¿no? De esa etapa final. Entonces, bueno, muy bien, me hubiera gustado seguir platicando, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces, y ahorita vamos a ver por qué tiene sentido esto que les estoy preguntando, ¿no? No nada más por chismoso. ¿Qué es la divulgación de la ciencia? Ya más o menos ahorita se mencionó un poco este debate que existe entre si es divulgación de la ciencia, si es comunicación de la ciencia, si es difusión de la ciencia. Y me gustaría un poco saber si han escuchado sobre este término. Entonces, compañero del suéter de Calaca, ¿cómo te llamas? Emiliano. ¿Has escuchado acerca de la divulgación de la ciencia? Y desde tu perspectiva, desde lo que tú sabes o has vivido, ¿qué podrías decir que es la divulgación de la ciencia? Pues no he escuchado, pero pues supongo que es como la divulgación. Ok, ¿y a qué te suena divulgar? Como transmitir. Transmitir, ok, muy bien. Compañero de Sudadera Gatman, ¿cómo te llamas? Osvaldo. Osvaldo. Para ti, ¿qué sería la divulgación de la ciencia o qué crees que sea la divulgación? Pues a partir de un descubrimiento o algo, ya un descubrimiento o cualquier evento, algo que nos interese o llame la atención de una persona, divulgarlo de manera pues exacta para transmitir la información de lo que tanto da tu perspectiva, pero también de manera objetiva. Okay. Claro, para que lo entiendan todos los demás. Bueno, muchas gracias. Bueno, me gustaría que todos o la mayoría el día de hoy se pudieran llevar una noción más clara de lo que es la divulgación de la ciencia, porque es justamente muy interesante cómo la divulgación de la ciencia ha ido avanzando en las actividades sustanciales, no solo de la universidad, sino también de otros espacios como museos, editoriales, todas estas formas que tenemos de transmitir mensajes o todos estos espacios que se dedican a transmitir mensajes que pueden ser educativos o de entretenimiento, están involucrando un poco más a esta divulgación de la ciencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces se confunde el divulgar la ciencia o comunicar la ciencia con la parte de difusión de la ciencia, ¿no? O la comunicación como una actividad de publicidad de los eventos académicos o de eventos de entretenimiento. Entonces, divulgación de la ciencia y comunicación pública de la ciencia son lo mismo, ¿ok? Solamente que en la actualidad se está buscando referirnos a ella como comunicación pública de la ciencia en vez de divulgación de la ciencia. Y esto es porque la divulgación de la ciencia parte de un enfoque que se le conoce como el de déficit, que era pensar que las personas no saben de lo que les estás hablando, ¿no? Entonces, si yo llegara aquí y empezara a hablarles de diseño y de divulgación, pensando en que ustedes no saben nada de eso, sería caer en el modelo de déficit. Es decir, pienso que las personas a las que les estoy hablando tienen un déficit con respecto a lo que yo sé, y entonces lo que yo les digo va a ser en un tono como de yo lo sé todo y ustedes no saben nada. Y eso era la divulgación antes. La divulgación antes era eso. Era yo me paro como el sabiondo del tema. El botánico, por ejemplo, iba al vulgo, de hecho así se le llamaba, ¿no? Y por eso viene de la palabra divulgar, ¿no? Entonces era como el letrado se dirigía al pueblo que no sabía nada y lo iba a alfabetizar, lo iba a iluminar, ¿no? Lo iba a convencer de lo que él estaba diciendo era lo real. Y muchos museos en su inicio desarrollaban este modelo de déficit, que es pensar que las personas no saben nada. Entonces ustedes pónganse a pensar si alguna vez han ido a un museo o han estado en alguna conferencia en donde el ponente les está hablando pensando en que ustedes están en ese déficit y aplican ese modelo de déficit, ¿no? Hay muchos museos que todavía incluso lo hacen, ¿no? Pensando en que las personas no tienen ningún conocimiento previo, ¿no? Todas las personas tienen en algún momento de su vida en algún acercamiento con algún fenómeno, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? O los átomos. Ustedes podrían pensar que en su vida cotidiana tienen un acercamiento hacia esos temas, ¿no? Hacia los átomos, la fotosíntesis, la célula,
cualquier tema que ustedes se imaginen respecto a las ciencias físicas, biológicas, tienen un acercamiento cotidiano a ello, ¿no? Entonces, hay que partir entonces desde que las personas tienen un conocimiento previo, tienen una experiencia previa y que no podemos llegar a hablar desde que la gente no sabe nada del tema. Entonces, muy rápidamente, Julieta Fierro, no sé si han escuchado de ella, y bueno, últimamente se escuchó más su nombre porque pues desafortunadamente falleció. Es una divulgadora de la ciencia muy famosa de la Universidad de México, incluso a nivel Latinoamérica. Y Julieta Fierro nos dice que la divulgación de la ciencia o la comunicación pública de la ciencia es el arte de llevar el conocimiento científico a alguien que no es especialista en el tema. Entonces vean cómo primero lo pone como un arte, ¿no? No dice es una disciplina, no dice es una ciencia, porque en realidad la divulgación de la ciencia o la comunicación pública de la ciencia todavía le falta mucho para ser, digamos, una disciplina formal. Existen diplomados en divulgación de la ciencia, pero realmente no hay una carrera sobre divulgación de la ciencia. Lo más cercano es la licenciatura en comunicación y que te especialices, por ejemplo, en comunicación pública, pero realmente no hay una carrera que sea sobre divulgación de la ciencia y mucho menos posgrados que sean sobre divulgación de la ciencia. Entonces, la comunicación pública de la ciencia es una práctica que tiene como objetivo llevar la ciencia a públicos no especializados. Ese es el fin de la divulgación de la ciencia. Es decir, mi público es un público que no está especializado en el tema. Si el público al que yo me estoy dirigiendo está especializado en el tema, entonces hablamos de difusión. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos actividades de difusión es cuando le hablo a alguien que sabe de ese tema y que hablo el mismo lenguaje, que uso los mismos tecnicismos y que me puede entender sin un mayor esfuerzo de adaptación del lenguaje. En la divulgación de la ciencia tengo que simplificar el conocimiento, tengo que recrear el conocimiento. Muchas veces le llaman traducir. A mí no me gusta mucho la palabra traducir porque la traducción es algo literal, ¿no? Si yo traduzco romper el hielo al italiano, que es romper el cacho, es una traducción literal. Dicen lo mismo, solo le cambié el idioma. Realmente no estoy haciendo una recreación del mensaje. La comunicación pública de la ciencia sí requiere una transformación del mensaje, una adecuación del lenguaje y una recreación de lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, debe ser una actividad agradable y adecuada para el público al que yo me estoy dirigiendo. Entonces, por ejemplo, si yo en mi idea quisiera pensar que, por ejemplo, nuestros asistentes más pequeñitos aquí me están entendiendo, pues yo estaría en un grave error, ¿no? O si yo supiera que me voy si yo me voy a dirigir a personas que tienen, por ejemplo, si fuera un grupo de primaria, pues yo no estaría usando aquí los mismos recursos o el mismo lenguaje, o si fuera un grupo de personas especializadas en divulgación de la ciencia, también las estrategias tendrían que cambiar. Entonces, en la parte del diseño vamos a ver que también tiene un papel muy relevante en cuanto a la comunicación de la ciencia y que el diseño también tiene que adaptarse y tiene que conocer diversas estrategias para poder llegar a los diferentes grupos a los que yo me estoy enfrentando. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de ello. Finalmente nos dice que se asemeja a la educación, pero que como tal no es lo mismo que educar. ¿Okay? Entonces la divulgación de la ciencia es muy diferente a una actividad formal de una educación, como una clase que ustedes tienen, ¿no? Entonces también hay que tener muy clara la diferencia entre divulgación de la ciencia y la educación formal de las disciplinas científicas. ¿Okay? Entonces dice Julieta Fierro también que en general los adultos se enteran de cosas de ciencia a partir de la divulgación de la ciencia, es decir, es una educación continua. Si ustedes se ponen a pensar, muchas personas no llegan a estudiar en México, y estadísticamente está comprobado, que estudian hasta el primer año de bachillerato, ¿no? El promedio de la población en México es el primer año de bachillerato. Si ustedes están por arriba del primer año del bachillerato, pues ya la hicieron, porque ya están por arriba del promedio, ya tuvieron acceso a educación más allá
del promedio de los mexicanos. Y entonces todas esas personas que dejan de ir a la escuela después del primer año de bachillerato, la manera en que se enteran, en lo que conocen acerca de ciencia, es a partir de la educación continua. Es decir, esta educación que se da en espacios no formales, en espacios fuera de la escuela, ¿no? Fuera de un plan de estudios. ¿Cuáles son esos espacios de educación continua? Principalmente los museos, pero también pueden ser los periódicos, pueden ser los libros, ¿no? Entonces, todos esos métodos en los que las personas pueden acercarse a la ciencia fuera de la escuela, pues pueden tener una cabida a la divulgación de la ciencia porque es un medio para llegar a ellos. Y entonces, esta autora, que es una psicóloga educativa de Estados Unidos, nos dice que la educación no formal, o la educación que Julieta Fierro llama educación continua, es la educación que hay un proceso en el cual la sociedad transmite sus valores, creencias, conocimientos, sistemas simbólicos a todos sus miembros, pero que está fuera de estos elementos formales como puede ser la universidad o las escuelas. Entonces, la divulgación sí es una labor educativa, pero no está inmersa en un formato, digamos, donde hay una seriación de materias, por ejemplo, ¿no? Entonces, la educación formal sí tiene una seriación. Ustedes tienen que pasar las materias del primer semestre para llegar al segundo, al tercero, y al final, si ustedes se quieren titular, tienen que cumplir con todo ese plan de estudios, tienen que cumplir con el número de créditos, y entonces esa es una de las diferencias entre la educación formal y la divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia es una actividad que se hace voluntariamente, que no está inmersa en un ámbito formal, pero que además sí busca la transmisión de conocimiento, sí busca la transmisión de valores, percepciones, actitudes en torno a un mensaje o a un tema científico. Entonces, ¿qué se necesita para hacer la divulgación de la ciencia? Pues Primero, recrear el conocimiento. ¿Qué significa eso de recrear el conocimiento? Es que nosotros hagamos una interpretación y una reinterpretación del conocimiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos hablar de... Compañera del un tema que te llame mucho la atención de la física, química, biología, matemáticas. Podría ser de biología, cómo los camaleones cambian de color. Ok. Esto es lo que me ha sorprendido. Perfecto. Cómo los camaleones cambian de color. ¿Ok? Entonces, supongamos que eso tiene un nombre científico. ¿Sabes cuál es? Yo la verdad no sé. ¿Alguien sabe cómo se le llama esa propiedad que tienen los camaleones? El mimetismo. Me suena que puede ser, ¿verdad? Le voy a creer a su compañero. Pues suena que se mimetizan, ¿no? Como en el entorno, en el ambiente. Igual si ahorita lo buscan, ahora ya con la tecnología lo podemos buscar rápidamente. ¿Sí? Mimetismo. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Pero pongamos que queremos hablar del mimetismo. Entonces, compañera de la chamarra blanca o beige, ¿cómo te llamas? Sara. Entonces, tú eres la diseñadora y te dicen, vamos a hacer una exposición museográfica sobre el mimetismo de las especies desde el punto de vista biológico. Y lo primero que tienes que hacer es eso, hacer una interpretación, una reinterpretación. Desde el diseño, ¿cómo podrías explicar cómo ligas el tema del mimetismo a un concepto desde el diseño gráfico? Es decir, desde pensar en el concepto, pensar en la identidad gráfica, pensar en la intencionalidad que va a tener el diseño gráfico de la exposición. ¿Qué sería lo primero que se te vendría a la mente desde el punto de vista del diseño gráfico sobre el mimetismo? Bueno, para empezar, yo creo que investigar de mi tema, porque pues es algo que no conozco. Ok. Eso es lo primero. Y ya una vez investigando, pues igual saber pues para qué es, ¿no? O sea, si voy a hacer todo este concepto para dar a conocer sobre el mimetismo, o sea, para qué público va dirigido, en qué lugar va a ir como esa información. Y pues
Yo creo que eso es como lo básico. Ok, bueno, ahí ya se nos adelantó un poquito, pero digamos que en la parte de la conceptualización mencionaste un básico importante, que es la investigación. Yo no puedo empezar a diseñar, yo no hago diseño gráfico, yo hago diseño conceptual, pero por ejemplo, yo no puedo hacer un diseño conceptual si no investigo, si no conozco qué es el mimetismo, ¿no? Entonces, para empezar, tengo que ir a investigar, a documentarme. Y la divulgación de la ciencia tiene que documentarse pues justamente a partir de fuentes científicas, es decir, fuentes que tengan una veracidad y un rigor técnico y científico. Entonces yo no puedo ir a Wikipedia, aunque sea un elemento de consulta interesante, ¿no? Colaborativo y útil en ciertas situaciones. Yo no digo que no la usemos, pero yo no puedo decir que mi exposición museográfica la hice a partir de lo que encontré en Wikipedia, ¿no? Tengo que irme a las fuentes primarias en donde ya hay personas que se encargan de investigar sobre el tema. En este caso, pues el mimetismo, y seguramente los artículos serán desde la biología, ¿no? Entonces tengo que ir a esas fuentes. Entonces, como divulgador de la ciencia tengo un reto porque yo no soy biólogo, pero tengo que investigar, tengo que saber. Y ahora, se vale decir, yo no sé, voy a ir con el biólogo, ¿no? Y voy a ir con el biólogo y le voy a decir, tengo que hacer una exposición museográfica y necesito que por favor me ayudes a entender qué es el mimetismo. Entonces, como diseñadores gráficos también pueden hacer eso, ¿sí? Ir con el físico, ir con el biólogo, ir con el médico y decirle, quiero comunicar este tema, ayúdame, ¿no? Entonces, esto de la divulgación de la ciencia también es un trabajo colaborativo y multidisciplinario, no lo podemos hacer solos. Una vez que ya investigué y que hice esa interpretación y reinterpretación de la información, pues tengo que situar el conocimiento. Y es un poco aquí lo que viene esta parte de conocer el público y de ver a quién se lo voy a dirigir. Y en este caso tenemos que mantener la fidelidad y el contexto. La divulgación de la ciencia, si bien lo que hace es recrear el conocimiento para hacerlo más accesible, nunca pierde la fidelidad y la verdad. ¿Okay? En este proceso de recrear el conocimiento no podemos perder la rigurosidad científica. Es decir, yo no puedo mentir tantito con el fin de que las personas puedan comprender el mensaje que yo quiero decir, ¿no? Siempre tiene que mantener esta fidelidad. Adecuar el vocabulario, es decir, no usar tecnicismos. ¿Han ido a alguna conferencia en donde se la pasen hablando con cosas técnicas y que no entienden nada porque pues obviamente no son especialistas en el tema? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Y cómo se sienten ustedes al escuchar esas conferencias? ¿Qué les hace sentir? Salen de la conferencia y ¿qué dicen? No entendí, qué aburrido, ay, mejor me hubiera quedado en mi casa, ¿no? Entonces, la divulgación de la ciencia busca justamente que el lenguaje sea adecuado y sea el que mejor va a ayudarnos a transmitir los conocimientos a partir del público al que yo me estoy dirigiendo. Finalmente, pues seleccionar estas ideas para transmitir los conocimientos, estrategias de comunicación. De alguna manera, estos son como niveles de la divulgación. Tengo que seleccionar la profundidad del contenido. ¿Qué tanto voy a decir del mimetismo? ¿No? ¿Qué tan complejo lo voy a hacer o qué tan sencillo lo voy a hacer? ¿Qué dificultades tiene la persona para comprender del mimetismo? Es decir, la persona que llegue a la exposición, ¿qué tiene que saber antes para que pueda comprenderlo? Entonces, a lo mejor no empiezo a hablar del mimetismo, empiezo a hablar de diversidad o empiezo a hablar de por qué las especies se mimetizan. Principalmente, pues va a ser por supervivencia, ¿no? Porque necesitan esconderse de los depredadores probablemente. Entonces, a lo mejor no empiezo a hablar de mimetismo, empiezo a hablar de diversidad, de evolución y al final llego con el mimetismo. La cantidad de antecedentes para contextualizarlo, es decir, qué conceptos y qué información debe tener la persona para lograr, qué tipo de lenguaje voy a usar, un lenguaje divertido, un lenguaje poético, un lenguaje más formal, dependiendo de la institución en la que estés, y las características de mi público. Esta es un poco la ruta que seguimos en el diseño, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Primero es definir el tema de la investigación.
definir mi público meta, qué mensajes queremos transmitir, las estrategias de comunicación que van a funcionar o que creo que van a funcionar mejor, desarrollar los guiones y después ya entra aquí el diseño, ¿no? Esta es una metodología que yo he vivido en mi experiencia profesional. No quiere decir que sea la única y la verdadera y la mejor, pero el desarrollo del diseño gráfico comienza una vez que se tiene toda esta conceptualización, temática y donde ya se seleccionaron los mensajes que se van a transmitir. Y después viene el desarrollo de la museografía. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, de un lado ustedes pueden interpretar qué mensajes les quiere dar esa imagen, ¿no? de la mujer hablando por teléfono y fumando. ¿Qué les dice de esa mujer? ¿Qué les dice de ese contexto? ¿Qué les dice de ese entorno? Y luego está la otra imagen que les dice, ¿no? De los cigarros. Entonces, por ahí podemos tener una visión y un mensaje totalmente distinto a partir solamente de 2 imágenes de un producto igual, que es los cigarrillos. El rol del diseño gráfico entonces nos sirve como facilitadoras del conocimiento. Es decir, el diseño gráfico es una estrategia que nos va a ayudar para comunicar los mensajes, es decir, para transmitir los conocimientos. A partir de comunicaciones visuales, transmiten mensajes específicos a públicos determinados. ¿A quién creen que está dirigida la imagen de la derecha y a quién creen que está dirigida el mensaje de la izquierda? ¿Por qué se tuvo que hacer la imagen de los dientes amarillos? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál era la problemática del por qué se decidió que las cajetillas de cigarros tuvieran esas imágenes en un país como México, ¿no? Integra a las personas a su entorno, resuelven problemas de comunicación. Hay veces que nosotros como guionistas no podemos explicar todo solamente con texto. Entonces el diseño gráfico nos ayuda a resolver esos problemas de comunicación que tenemos porque las imágenes nos ayudan a hacer más comprendibles ciertos conceptos o ciertos mensajes. Supongamos que yo quiero explicar cómo se forma un huracán. Entonces imagínense que ahorita me pongo a explicarles así con mi voz o les doy una hoja diciéndoles cómo se forma un huracán. Qué diferente sería si yo les muestro una infografía en donde muestro las corrientes de aire caliente, las corrientes de aire frío, el movimiento de las nubes, ¿no? Entonces vean cómo la gráfica, el diseño, ¿no? el desarrollo de imágenes nos ayudan a transmitir un mensaje mucho más claro. Y claramente soy consciente que el diseño gráfico no solamente es el diseñar una imagen. No me vayan a malinterpretar, a linchar aquí. El diseño gráfico pues va más allá de una simple conceptualización gráfica. Es decir, diseño una nube y ya, ¿no? No, más bien es todo toda esta selección de elementos gráficos que me van a ayudar a transmitir un mensaje desde tipografías, colores, proporciones, escalas, cosas que ustedes pues seguramente saben más que yo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 2 infografías sobre los gastos hormiga. Hablan del mismo tema, pero de un lado podemos ver una composición pues un poco como si las hubiera hecho en PowerPoint, ¿no? O sea, como que solo pongo las imágenes, pongo el texto y ya, la publico. Y del otro lado, pues sí, le puse hormiguitas, y porque hablan de los gastos hormiga, entonces le tengo que poner una hormiga, ¿no? Porque claramente la gente va a hacer conexión con la hormiguita, pero al final también solamente es la numeración de información ahí, sin contexto. Luego este es otro ejemplo. Por ejemplo, aquí el Economista publicó sobre los gastos hormiga, puso ahí en un formato en beige, ¿no? Pues todo el texto, puso ahí unas imagencitas para hacerlo más atractivo. Y luego Pictoline, que es como un sitio famoso por sus infografías, tomó esa información y la hizo una infografía. Entonces vean cómo el diseño gráfico puede transformar un formato de texto, ¿no? Y de transmitir un mensaje en una composición mucho más armónica en donde los colores nos ayudan, las imágenes que utilizan también nos ayudan, pero sobre todo también la síntesis y
el resumen de toda la información que podemos obtener a partir de un elemento gráfico, ¿no? Yo no tengo que leer toda la columna del economista para poderme llevar el mensaje de lo que es el gasto hormiga. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de cómo el diseño gráfico ha ayudado a transformar espacios. Aquí tenemos la sala de a peso el kilo del MIDE. Esta imagen que ustedes ven aquí en medio es la sala antigua. ¿Sí? Vean la tipografía que se usa, vean los colores que se usan, incluso el tamaño, ¿no? Y después la solución que se hizo. No quiero decir que sea mejor, peor, solamente quiero que observen cómo se cambian las estrategias de comunicación, ¿no? Se utilizan estas tipografías mucho más alargadas que le pueden dar un poco más de dinamismo al gráfico. Los colores también cambian, ¿no? Por ejemplo, aquí la pared era blanca. En estos de acá se pintaron las salas de azul o de rojo, dependiendo la época histórica en la que se estaba hablando. Y bueno, pues sí le dan otra visión, otra visual al espacio, ¿no? También la forma de las mamparas cambió. Aquí eran como curvas, acá se decidió hacer unas mamparas mucho más cuadradas. Aquí tenemos las típicas células que encontramos en los museos, ¿no? Muchas veces llenas de texto que hasta nos da a veces pues un poco de flojera leerlas, porque vean, o sea, la cantidad de texto es muchísimo. Y habrá gente a la que les interese, pero si están en un museo interactivo, pues probablemente a la gente no les va a llamar la atención. Si están en un museo histórico, en un museo de arte, pues quizá las personas dediquen mucho más tiempo a leer que en un museo interactivo como Universum o como el MIDE, en donde las personas en promedio se la pasan una hora y media y que su principal actividad que quieren hacer no es leer. Este es, por ejemplo, el mismo espacio. Acá abajo pueden ver la sala de finanzas personales del MIDE y actualmente se encuentra de esta forma. Entonces también vean cómo el color, el juego de las formas, el uso del círculo, el uso de las rayas, la iluminación, ¿no? También nos ayuda a cambiar totalmente el espacio, es decir, darle otro contexto al visitante, hacerlo sentir en un espacio mucho más divertido, más nuevo, ¿no? Que en estas infografías de acá, que pues ya estaban un poco viejitas. Incluso el mobiliario también es diferente, ¿no? También se nota un poco más diverso y actualizado. Aquí nada más es un ejemplo de cómo jugar, por ejemplo, con el compás en la tipografía. Entonces se usa, por ejemplo, la A como un compás porque está hablando de cartografía, de mapas. Entonces, pues el diseñador decidió usar, ¿no? este instrumento de la cartografía pues para hacerlo parte del logo de la exposición. Aquí vemos la sala del MIDE, que se llama una exhibición que se llama La Producción. Del lado de arriba están viendo, digamos, los mismos elementos. Del lado izquierdo mío, o sea, de su lado izquierdo está la sala antigua, del lado derecho está la sala nueva. Vean también cómo cambia la disposición de los elementos, cambia los colores, cambia la tipografía, cambia el fondo, ¿no? Incluso ya es una mampara única que le da como una unión a esos elementos. Y en la parte de abajo pues tienen la visual del edificio. Vean cómo cambia entre la nueva propuesta, que es la amarilla, y la vieja propuesta, que es la del lado derecho. Bueno, así podemos hablar de varios ejemplos de cómo el diseño gráfico puede tener una gran repercusión en la transformación de espacios, pero también en ser facilitador de esta comunicación de los mensajes. Y pues cómo se logra, por ejemplo, esta es una exposición sobre desastres que hicimos en Universum y pues utilizaron usar estas imágenes de gran formato que buscaba generar emociones en las personas, ¿no? Entonces imagínense, ustedes llegan a la sala y ven estos rostros que están transmitiendo angustia, tristeza, enojo, ¿no? Y eso es toda la serie de emociones que pasa a una persona cuando es afectada por un fenómeno como un huracán o como un sismo, ¿no? Entonces buscábamos también que el gráfico, que el diseño gráfico de la exposición nos ayudara justamente a generar esas emociones y generar esas sensaciones en las personas que visitaran la exposición. Esto es un ejemplo de algo que yo sentí que no funcionó y que no
que no salió bien a partir del gráfico, porque esta exposición habla sobre los asentamientos humanos y cómo las personas, a partir del uso de la naturaleza, de la transformación, de la tecnología, pero también en un respeto del entorno, puede o genera estos asentamientos humanos. Y al final la diseñadora gráfica decidió que iba a usar esta textura como de concreto. Entonces, al final, el mensaje que podemos transmitir es que la ciudad es lo único que hay, ¿no? Como que el concreto es el material que existe ya en todos lados y que entonces, y a todo le puso concreto, ¿no? Por ejemplo, no se alcanza a ver, pero estos paneles grises tienen estos hoyitos como de concreto prefabricado. Entonces, aunque estábamos hablando de cosas de la naturaleza y de cómo las personas pueden tener un intercambio con su entorno natural, pues realmente el gráfico no nos ayudaba a comunicar eso, porque el fondo que tenía era pues una placa de concreto. Entonces, al final, el gráfico y el concepto no pudo tener un buen diálogo, y hay decisiones que van más allá de lo que te gustaría, ¿no? O sea, si la diseñadora dice, no, pues yo digo que es concreto porque me gusta el concreto, y si no hay nadie que pueda decidir otra cosa, pues va a ser concreto, ¿no? Entonces también hay veces que podemos tener una conceptualización muy planchada en la mente, pero ya en la práctica es difícil llevarlo a cabo. Otros ejemplos, esta es la fábrica de billetes del MIDE. Los invito y las invito a visitar el MIDE ahora que abramos. Se va a reinaugurar el nuevo MIDE este viernes. Entonces, a partir de la próxima semana ya podrían ir al nuevo MIDE para que vean un poco este ejercicio de diseño gráfico que se utilizó para la renovación. Y bueno, este es un poco del manual gráfico, que es un poco, ustedes quizá va a ser más familiar lo que van a ver aquí. Esto lo desarrolló el departamento de diseño gráfico del MIDE, en donde se decide la tipografía que se va a utilizar, los colores que se van a usar, el uso de las formas, ¿no? En este caso, la renovación del MIDE se basó en el uso del círculo. Entonces, todos los elementos que ustedes vieron anteriormente y aquí, pues están basados en el uso del círculo. Cómo se deben de utilizar estos elementos, cuáles son las alturas máximas, mínimas que van a ayudar a que las personas visitantes puedan leer bien, en dónde es donde ya no se sugiere que se pongan mensajes porque las personas ya no los ven, etcétera. La paleta de color, ¿no? Y entonces hice una paleta de color por piso para darle una identidad gráfica a cada elemento y a cada temática. Cómo se aplica en el círculo. Algún ejemplo de cómo se van a desarrollar los gráficos, y si ustedes van al MIDE y en teoría tendrían que ver este estilo gráfico en todos los pisos, pues justamente para darle una unidad gráfica. Incluso algunas aplicaciones para el uso de publicidad o en interactivos digitales, ¿no? Entonces, lo que se buscó ahora en el MIDE es que tanto los interactivos digitales como los gráficos en las mamparas o algún elemento incluso temporal, pues pueda tener toda una línea gráfica igual. Entonces, bueno, y aquí cierro con esto porque dice cuando alguien que no es diseñador diseña con la IA, ¿no? Y los puse a propósito porque yo he conocido a muchas personas que te dicen, pídeselo a la IA, ¿no? O pídele a la IA que te haga un diseño. Y en realidad, pues no le estamos pidiendo que diseñe algo, solamente pues te da una imagen ahí, ¿no? Y entonces, aquí los puse a propósito, por ejemplo, aquí en vez de capacidad puso canacidad, a pesar de que el texto que yo inserté en la IA estaba correcto, ¿no? Pero hubo ahí algún error en la IA que me dio esta imagen. Y como ustedes pueden ver, pues selecciona imágenes totalmente random que no tienen ninguna lógica conceptual, ¿no? Solamente te dice, estás hablando de detallista y creativo, voy a poner un lápiz, ¿no? Porque para la IA ser detallista y creativo, pues es igual a un lápiz. O comprensión de los mensajes a comunicar y puso un globito de texto, ¿no? Pero bueno, eso no es lo más interesante. Lo que me interesa un poco cerrar es el diseño gráfico ayuda a la adquisición y revelación del conocimiento científico, facilita una comprensión más rápida de los conceptos, guía la acción y mejora la memoria. Es decir, el diseño gráfico te puede ir llevando hacia dónde quieres que el visitante vaya. Por ejemplo, en el museo, el diseño gráfico te ayuda a decir cuál es el elemento que quieres que vea primero, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ver primero? ¿El más grande o el que tenga un color más contrastante?
¿no? Si tiene un tamaño pequeño y un color que se esconda, el visitante no lo va a ver primero. Entonces también el diseño gráfico te puede ayudar a dirigir al visitante hacia dónde quieres que vaya. Visualiza lo invisible, por ejemplo, lo que les decía del huracán, ¿no? Si yo les hablo de aire caliente y aire frío, pues probablemente no lo puedan imaginar en una corriente, ¿no? Pero si vemos una imagen, me puede ayudar a conceptualizar a ver ese concepto en mi cabeza de una manera mucho más fácil. Garantiza la comunicación de calidad, ayuda a explicar de una manera clara relaciones complejas, por ejemplo, el mimetismo. Entonces, el diseño gráfico nos puede ayudar a explicar temas complejos como ese. Nos ayuda a organizar y a sintetizar conceptos, nos ayuda a atraer y a retener la atención, fomenta la participación y proporciona estímulos como la exposición de desastres que les mencionaba, ¿no? Nos puede ayudar a detonar emociones, a cambiar valoraciones sobre algo, percepciones, etc. Y bueno, la persona que diseña tiene que tener un conocimiento de la percepción visual humana, es decir, cómo se comporta el ojo humano, qué le atrae más, qué tipo de colores son más atractivos u otros, o qué tipos de colores están asociados a ciertas emociones, ¿no? Hay un estudio, desde la psicología hay estudios de lo que generan cierto tipo de colores, cierto tipo de formas, la disposición de ciertos elementos. Entonces, la persona que diseña, desde mi punto de vista, y basado en la experiencia que he tenido, pues tiene que conocer cómo se comporta la conducta humana, ¿no? ¿Qué le gusta a la persona? ¿Qué le gusta ver? ¿Qué le gusta hacer? Si yo quiero detonar en ellos una curiosidad, no puedo usar tonos grises, café, ¿no? Si estoy hablando de un tema, por ejemplo, como lo vieron ahí, finanzas personales, pues entonces quiero que se sienta cercano, quiero que sienta que es algo que es parte de su contexto, que es algo que lo aplica en la vida cotidiana, y cómo me va a ayudar el gráfico o la composición gráfica a eso. Tiene que tener una gran capacidad de análisis y de investigación. Entonces, creo que la divulgación de la ciencia y los espacios de divulgación de la ciencia son entornos en donde pueden ayudar a que ustedes, como diseñadores gráficos y diseñadoras gráficas, sean personas que les llame la atención la investigación y la aplicación de todos esos conocimientos en pues temas como muy creativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la compañera que teje, pues también supongo que esa actividad le ayuda a detonar su creatividad y la aplicación de los conocimientos que va adquiriendo. Hay que tener un equilibrio entre la estética y la funcionalidad. Hay veces que se ve muy bonito, pero no explica nada, o hay veces que explica mucho, pero no se ve nada bonito, ¿no? Entonces también el diseñador gráfico tiene que cuidar mucho ese equilibrio. Tiene que tener muy claro los mensajes que quiere comunicar. Si ustedes como diseñadores gráficos no tienen claro el mensaje, el concepto, es muy probable que el diseño gráfico también sea confuso o que no sea claro o que sea incluso erróneo. Tienen que tener un conocimiento de formatos gráficos, es decir, para esto desarrollo una infografía o mejor desarrollo otro elemento, por ejemplo, algún video o algún interactivo digital. Es decir, ustedes como diseñadores gráficos también tienen la capacidad de poder elegir qué estrategias de comunicación pueden funcionar mejor para la transmisión de ciertos mensajes. Tienen que conocer a su público y eso es esencial. Entonces siempre dense la oportunidad de conocer a quién le van a dirigir el producto, para quién están diseñando y cuáles son los intereses de esas personas por las que están diseñando. Y finalmente tienen que tener una capacidad y una disponibilidad a trabajar de manera colaborativa y de manera multidisciplinaria. Es decir, no podemos hacer todo solos. Es decir, el divulgador de la ciencia no puede trabajar sin los investigadores, no podría materializar las cosas sin los diseñadores gráficos, sin los diseñadores museográficos, al mismo tiempo que ustedes como diseñadores gráficos no pueden hacerlo sin las personas que conceptualizan temáticamente o las personas que llevan a la práctica la producción, ¿no? Incluso hasta con los impresores, hasta con los que colocan el vinil, ¿no? O sea, todo eso tienen que tener una capacidad de trabajar en grupos multidisciplinarios porque todo eso lleva a una comunicación más efectiva de los mensajes. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que se lleven un poquito de esta visión que es la divulgación de la ciencia y cómo la labor que ustedes
hacen como diseñadores, diseñadoras gráficas, es muy importante y ayuda muchísimo a la transmisión de los conocimientos y de los mensajes en la divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Abusando del tiempo del maestro Luis, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta? Digo, sería bueno que preguntaran. Me fui muy rápido porque teníamos el tiempo restringido, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí está mi correo también por si tienen alguna. Y algo que me gustaría decir es que, por ejemplo, estaba pensando en lo que me decía la doctora Mayén. Por ejemplo, ustedes como diseñadores gráficos podrían proponer proyectos de investigación en donde digan, voy a evaluar el diseño de la sala del MIDE. Entonces, por ejemplo, si alguien de ustedes se anima, por ejemplo, yo voy a proponer un proyecto en donde voy a analizar, voy a investigar si lo que propusieron en su manual gráfico se está cumpliendo en la realidad, ¿no? O si lo que ustedes propusieron como el uso del círculo, porque el círculo iba a transmitir ciertos mensajes, si realmente está transmitiendo eso al público, ¿no? Entonces ustedes hacen todo un diseño de la investigación en donde su objetivo es justamente investigar y analizar si realmente las estrategias que se utilizaron en el diseño gráfico están transmitiendo los mensajes que el museo espera, ¿no? Y si no, ¿qué mensajes está dando, ¿no? Incluso si les gusta a la gente, porque puede ser que nosotros digamos, eso les va a encantar a la gente, pero a la mera hora no. Entonces, por ejemplo, también es un nicho de investigación, y no solamente en museos, desde las editoriales de libros, ¿no? O en productos que se encargan de compartir el conocimiento científico. Creo que puede ser una gran oportunidad para el desarrollo de proyectos de investigación, sobre todo a nivel licenciatura, en donde pues requieren hacer un proyecto de investigación, si es que quieren hacer tesis o tesina. Creo que es un gran nicho de investigación, la parte de la aplicación del diseño en la comunicación de mensajes, en este caso en museos, ¿no? Entonces, bueno, el pequeño comercial. Y pues anímense a hacer preguntas, comentarios. También si algo no quedó claro, lo pueden preguntar. Si les gustó o no les gustó, incluso también se vale. Bueno, si nadie se avienta, yo, pues para romper el hielo, hablando. Claro. Creo que en los procesos pues de enseñanza y pues también en la práctica, ya es que se sale al mundo y te empiezan a pedir trabajos, siento que es importante como saber como experiencias de cómo se pasa de todo este proceso de investigación y de conceptualización, como ese paso, ese salto mortal como de el concepto y pues investigación que puede ser mucho en palabras a lo formal, ¿no? O sea, más o menos si nos puedes contar un poquito de tu experiencia, que siento que nos podría ayudar mucho, cómo se materializan todos esos parámetros, conceptos y pautas, como allá entonces por esto vamos a pasar a este concepto, por esto vamos a usar estas formas, porque siento que eso nos ayudaría también. Okay. Muy bien, pues en realidad el tema es muy complejo. En el MIDE tenemos un área que es el área de conceptualización o desarrollo de contenidos, que es el área en la que estoy yo, y tenemos el área de diseño gráfico, que es donde están mis compañeras que son diseñadoras gráficas. Pero justamente creo que el enfoque que hubieran tenido mis compañeras de diseño gráfico hubiera sido totalmente distinta a la que puedo tener yo, porque justamente al no conocer yo del diseño gráfico, me doy cuenta de lo complejo que puede ser dar ese paso, ¿no? Mortal entre yo como conceptualizador de contenidos tengo en la mente ciertos mensajes y ciertas intenciones, pero ya cuando la llevan a cabo en el diseño gráfico puede ser que no necesariamente se esté transmitiendo lo mismo que yo quería, o puede ser que lo que yo quería de la manera que yo quería que se transmitiera, pues no se puede, ¿no? Por ejemplo, en el MIDE tenemos el problema que es un museo histórico, entonces no podemos hacer perforaciones en ningún lado. Es un pasillo, entonces también eso te limita mucho en cuestión de espacial, pero también hay decisiones que no necesariamente se alinean a lo conceptual y a lo teórico, ¿no? Si alguien decide que la mampara va a ser amarilla porque le gusta que sea amarilla, ¿no? Y más si es la directora del museo, pues más
pues, que tengas un concepto, una explicación teórica y práctica de por qué estás eligiendo el verde, ¿no? Si alguien dijo que sea amarillo y tiene la capacidad de decir, pues va a ser amarillo, ¿no? Entonces, el tema es complejo porque el diseñador gráfico, en este caso, nosotros pasamos los guiones, ¿no? Nosotros pasamos un documento en Word. Entonces, ustedes imagínense que reciben un Word con el guión del tema, de la infografía. Y a partir de esa temática, ustedes, como diseñadores gráficos, tienen que empezar a pensar, ¿no? ¿Qué tipos de estrategias van a usar? Desde la tipografía, el color, las imágenes. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Banxico es una sala que tiene el MIDE, que es la sala del Banco de México. Y el Banco de México te dice, yo quiero que transmitas que el Banco de México es confianza, estabilidad y solidez, ¿no? Entonces, ustedes como diseñadores gráficos, ¿cómo hacen que esos elementos que ustedes van a decidir transmitan confianza, estabilidad y solidez? ¿A alguien se le ocurre? ¿Se le viene a la mente algo? ¿Qué podrían hacer? Sí. Para solidez, creo que en algunas tipografías puede ser bastante como gruesas, de tipo bold, Okay. sin serifa, eso que puede transmitir como mucho peso y solidez. En confianza pienso que también un poco el lenguaje que se va a usar de la información y ¿cuál era el otro? Y confianza, solidez y estabilidad. Y estabilidad, pues a lo mejor ya dentro de las imágenes que uno pondría, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Justamente, si ustedes ven la imagen que está aquí abajo, esa es la sala, digamos, anterior del Banco de México, y se decidió justamente usar materiales como el acero, ¿no? Como estos postes de acero, justamente para hablar como de la solidez, utilizar elementos como grandes para hablar también de esta solidez, pero el uso de las formas, de los colores, de las figuras, nos hablaban justamente de esa como armonía y esa estabilidad que el Banco de México tiene que hacer para que las finanzas públicas estén sanas, ¿no? O sea, todavía había todo un concepto detrás de eso. Y después, con la renovación del MIDE y al darle la misma identidad gráfica, ese espacio que ustedes vieron ahí se transformó en esto. Es el mismo espacio y es el mismo, o sea, lo anterior se va a convertir en esto. ¿Qué les daba más idea de solidez? ¿Esto o la otra sala? La otra sala, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve ya un poco más, ¿cómo podemos decirlo? Como más dinámico, ¿no? O sea, mejora mucho porque le da como mayor dinamismo, te hace sentir mucho más amable, los colores también son como un poco más armoniosos, ¿no? El uso del morado, por ejemplo, el rosa, el 3%. ¿Alguien sabe por qué está el 3% grandote? O sea, ¿por qué entre todos los elementos que están ahí, el 3% es grande y es rosa? Y es lo que más ves, ¿cierto? O sea, si ustedes lo ven ahí, es lo que me llama la atención. Aquí se ve más brilloso, pero es un 3 así, rosa mexicano. ¿Alguien sabe por qué? Digo, ahí más o menos dice por qué. Bueno, pues resulta que el objetivo principal del Banco de México es mantener la estabilidad de precios, es decir, la inflación. Y el objetivo de inflación del Banco de México es que sea del más o menos 3% anual. Y pues como que no lo estamos logrando, ¿no? Pero bueno, el Banco de México tiene como objetivo principal mantener la inflación en el 3% y es uno de sus objetivos principales que nos afectan a todos nosotros porque es los precios, es decir, el valor de mi dinero, y por eso se decidió así. Entonces, hay todo un esfuerzo cognitivo y un esfuerzo práctico en poder recrear todo ese concepto, todos esos textos, toda esa conceptualización temática, y como es un gran reto que yo admiro mucho a mis compañeras de diseño gráfico porque han
han tenido que interpretar diferentes temáticas que son muy variadas, ¿no? Desde hablar de finanzas, producción, impuestos, sostenibilidad, el dinero, temas del dinero, ¿no? Y que a veces son muchas las limitantes físicas, es decir, del museo y de lo que puedes hacer. Entonces, creo que las habilidades que adquieren como diseñadores gráficos, diseñadoras gráficas, en cuanto a la interpretación de la información y en cuanto a proponer estrategias de comunicación visual, son muy valiosas, son muy indispensables en la transmisión de estos conocimientos. La pregunta era compleja, no sé si respondí lo que esperabas, pero bueno, sí es todo un reto el poder pasar de la teoría a la práctica, y que muchas veces se aprende pues haciendo 10 propuestas y que hasta la 11ª te digan que sí. Y en ese caso sería muy recomendable, si bien ya las habilidades duras están solventadas por esta gran formación que están recibiendo los jóvenes en la universidad, las habilidades blandas son fundamentales, porque a mí me llamó mucho la atención este ejemplo que decías de la diseñadora, que es concreto porque es concreto, ¿no? ¿Quién tomó la decisión conceptual? ¿No? ¿Quién tomó la decisión de, o sea, ahí es, y estamos sobre el tiempo, y qué vamos a hacer? Negociar, ¿no? Que es una habilidad blanda. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces es importante también en ese sentido, pues, no solo las habilidades duras, sino también las blandas, que son fundamentales para que este salto que dice la doctora se lleve a buen puerto, ¿no? A partir de que no todo es como el manual de uso, no todo es la teoría del color, sino que es negociar, creatividad, colaborar, y ahora también la inteligencia artificial, ¿no? Que es una competencia fuerte para nuestros diseñadores, nuestros jóvenes diseñadores. Así es. También agradecerte tu tiempo, fue muy interesante esta ponencia, y agradecerte la disposición. Muchas gracias. Y en ese sentido, por ejemplo, ella tenía mucho la idea de Bansky, ¿no? Entonces ella quiso recuperar como este concepto de Bansky y utilizar las imágenes. Y no pudimos, no pudimos. O sea, hubo muchos esfuerzos de platicar y, oye, mira, es que la naturaleza, incluso en el logo, pues al final, por ejemplo, nosotros decíamos, la construcción del hábitat es algo colectivo. Entonces, lo que tiene que haber es personas, o sea, diversidad. Y al final quedó una silueta de una persona y que además es hombre, ¿no? Entonces, al final fue como... Y al final se intentó dialogar, pero al final ella decidió así, alguien lo aprobó, ¿no? Y así se quedó. Entonces, tiene que ver mucho con esta apertura que debemos tener. Entonces, consejo, sean abiertos de mente. A veces tenemos la razón y la vamos a tener, pero a veces no. Y a veces hay que ser lo suficientemente reflexivos y comprensivos y pues tener humildad, podría decirlo yo, para poder decir, ay, claro, ¿no? O sea, yo tenía una propuesta y que creía que era muy buena, pero me está dando otra que probablemente pueda funcionar. ¿Por qué no lo probamos, no? Claro. Vamos a intentarlo. Entonces, ella pudo haber hecho una propuesta con más personas o sin concreto, pero al final dijo, pues no. Y a veces el tiempo también apremia y pues al final resultan cosas que están fuera de... En este sentido, en la última fase no hay una fase de evaluación, sería una breve fase de evaluación, podría ser tal vez implementar algo cuantitativo o cualitativo para los asistentes, para que pudieran dar su opinión sobre cómo se sintieron con el entorno. Eso sería muy bueno para darle la retroalimentación a la diseñadora, y ya no solamente sea una decisión de capricho, sino de, mira, los usuarios que se sintieron así con este diseño, ¿no? Entonces, Sí, algo que todavía le falta mucho a la divulgación de la ciencia y que se está investigando últimamente es la fase de evaluación. Muchos productos de divulgación y de comunicación pública de la ciencia carecen de una evaluación formal. Entonces, poco a poco los museos, las editoriales van desarrollando sus equipos de evaluación, y que justamente es lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Probablemente sea un campo de un área de oportunidad el que ustedes como diseñadoras gráficas puedan hacer proyectos de investigación en donde puedan enfocarse a la evaluación de estos productos, ¿no? Entonces es indispensable evaluarlo. Si evaluamos, por ejemplo, los interactivos y las cédulas, si están transmitiendo el contenido,
¿no? Sí hay una evaluación sobre el contenido, pero raramente se evalúa la parte del diseño. ¿Por qué? Porque a veces es muy caro, ¿no? O sea, muchas veces dicen, bueno, sí, voy a hacer la evaluación, pero aunque me digan que tengo que cambiarlo, pues si me cuesta 3 millones, pues no voy a cambiar todo el gráfico del museo, ¿no? Entonces, muchas veces es muy difícil hacer esas modificaciones, desafortunadamente, pero creo que poco a poco se pueden ir abriendo puertas a este tipo de investigaciones y este tipo de ejercicios que ustedes desde su campo de formación creo que pueden tener, pues desde ya, y en un futuro creo que va a ser muchísimo más grande. Gracias. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Yo creo que esta charla fue muy inspiradora, porque bueno, lo que buscamos en el seminario es justamente cerrar la brecha entre la actividad profesional del diseño gráfico y la investigación, ¿no? Yo creo que eso hace falta en nuestra comunidad, y que nos hayas platicado pues todas tus experiencias, como la investigación resalta el trabajo profesional disciplinar del diseño gráfico, también la importancia de eso. Yo creo que es inspirador para todos los que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bueno, para cerrar la sesión, voy a leer el reconocimiento, que como somos sustentables ya es digital, entonces lo haremos llegar a la brevedad. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Manuel Arreguín Toral por su participación con la ponencia del concepto al gráfico, el rol del diseño en la divulgación de la ciencia, como parte del trabajo del Seminario de Investigación El futuro del diseño, educación y tecnología, con fecha de 5 de noviembre del 2025. Firman la maestra Ana María Cárdenas Vargas, jefa del programa de diseño gráfico, y su servidor Luis Martín Sánchez Adame como coordinador del seminario. Por favor, despidamos al maestro con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá que no sea la última vez que nos acompañes en el seminario. Espero que. Muchas gracias por la invitación y que tengan un excelente día. Gracias.